falte, lo trasladamos al próximo martes. Y bueno, es un doctor en ciencias químicas, profesor de universidad, y no quiero extenderme mucho más, porque él mismo me dice, mira, mi currículum es largo, pero no es, digamos, para personas, digamos, que estén en el mundo de la técnica. Y bueno, pues con Alberto os dejo y vamos a pasarlo fenomenal, porque va a haber experimentos. Bueno. Yo espero que no sean peligrosos, ¿verdad? No, que va, con gaseosa, es todo gaseosa. He traído un poco de amoníaco también, que hemos comprado hoy en... pero vamos, lo demás es gaseosa. Estupendo. Bueno, pues nada, hola. Muchas gracias. Bien, bueno, el título está muy bien, pero no lo dice todo, obviamente. La luz revela las propiedades de la materia. Luz y materia. Por otro lado, quiero que vean una cosa que a lo mejor no habían visto nunca, que el arco iris puede ser doble o más que doble. Y fíjate que es una cosa cotidiana, es decir, esto no es de ciencia, esto es fijarse en lo que se puede ver. Además, si ven, aquí el rojo está por la parte de fuera, mientras que aquí el rojo está por la parte de dentro, y el violeta está por la parte de fuera, y aquí el violeta está por la parte de dentro. Bueno, sobre arco iris se podría dar, nada más que sobre arco iris, un experto, que yo no lo soy, pues una conferencia, o dos, o tres, o cuatro. Y saco el arco iris porque es el espectro, es el fenómeno natural más obvio en el que, sin hacer ninguna cosa de laboratorio, se nos presentan los espectros. Los espectros, bueno, pues vamos a hablar toda la conferencia de espectros. Ya de momento, la palabrita espectro. ¿Qué es un espectro? Bueno, pues es la descomposición de una luz que contiene varias frecuencias. Por ejemplo, el que pone la radio, pues frecuencia, la onda, no sé qué, 98 MHz. Bueno, pues todo eso son diferentes frecuencias de similar forma, y eso es luz también. Las ondas de radio, pues cualquier otro tipo de luz, pues puede tener muchos tipos de frecuencias que dan una gran cantidad de información. Dan tanta información que esta es la tesis de esta conferencia. La mayoría es más del 50%. De lo que conocemos de la materia y del universo es con participación de la luz. Fíjate si es gorda la tesis, Desde luego no me refiero a que vemos con la vista y que la vista es el principal sentido de comunicación que usamos. No me refiero a eso, que es obvio, ¿verdad? De hecho voy a leer ya algo que luego leeré más ampliamente. Esto es de un poeta del siglo XVI, español, un poeta español. Dice: la luz no es propio objeto de la vista, sino el medio con que se ve lo visible. Bueno, tampoco, aunque en el título va, ahí se dice el universo, pues esto también, esta tesis también es obvia, porque lo que sabemos del universo, es decir, del universo ajeno a la Tierra, sepamos mucho, sepamos poco, nos interese o no nos interese, salvo los rayos cósmicos y los neutrinos, que son cosas menos usuales, casi todo, y el decir casi todo podría ser el 99% de ese conocimiento, es a través de la luz que nos llega del espacio. Vamos a decir algunas cuestiones referentes a cosas que podemos conocer del espacio, pero no es el objeto principal de esta conferencia. ¿Cuál es el objeto principal? Bueno, yo he sido catedrático de análisis químico instrumental y bueno, pues los métodos ópticos que utilizan luz, pues hoy día es lo que hay en todos los laboratorios, tanto de investigación como de análisis. Bien. Bueno, en cuanto a la propia dinámica de la conferencia, quiero significar varias cosas. Por un lado, aquí está en el número, aunque quizás no lo vean bien, está el numerito de las diferentes pantallas, que lo pueden anotar por si luego al final surge alguna pregunta. Otra cuestión es que aparecerán pocas ecuaciones, pero es imprescindible poner alguna ecuación. El que no entienda, que se olvide. Aquí hay personas que saben mucho más de ecuaciones que yo,
y otros pues que sabrán menos de ecuaciones que yo. No pasa nada, no se estresen. El que no sepa moverse en ese ámbito, no pasa nada, no pasa nada. Pero es de rigor, de un poquito rigor, tratar de poner alguna ecuación de vez en cuando. También que de vez en cuando los conceptos como más significativos los he puesto en letras rojas, para que destaque así bastante y hacer hincapié en que eso tal. Bueno, pues quieto. Ya hay ecuaciones, pero no se las voy a enseñar. ¿Por qué? Bueno, ahí están las ecuaciones de lo que diferencia la luz de la materia, que es el objeto de esta conferencia, luz y materia. Bueno, pues la luz con respecto de la materia es casi todo las manifestaciones físicas que conocemos. Dicen de la materia oscura, de la energía oscura, pero eso como no se sabe todavía bien lo que es, pero además en la realidad cotidiana, dejando el universo, todo lo que hay en nuestro universo cercano es o luz o materia. Entonces, la materia nunca puede ir a la velocidad de la luz, mientras que la luz siempre va a la velocidad de la luz. Esta es una diferencia. Luego, otra gran diferencia de la materia y de la luz es que la luz, dado que va siempre a la velocidad de la luz, no tiene masa en reposo. Sí tiene masa relativista, pero no tiene una cuestión que en física se llama masa en reposo. Mientras que la materia sí tiene masa en reposo. A cambio, y esto ya lo pongo para los que quieran, sepan un poquito de ecuaciones, a cambio tienen otras cuestiones, otras ecuaciones en común. Por ejemplo, la ecuación de Broglie la cumplen tanto la materia como la luz, y la ecuación de energía total de Einstein la cumplen tanto la materia como la luz. Esto es de alguna forma el inicio del tema que nos ocupa, que son los espectros. Por supuesto, había habido muchas divagaciones anteriores, filosóficas o científicas, y ahora voy a citar una de ellas muy interesante, pero no dejaban de ser precientíficas de alguna forma, es decir, muy interesantes, filosóficas, inclusive teológicas, inclusive místicas, pero no científicas. El primer gran experimento es en el año 1666, cuando Newton hace incidir una luz blanca, es decir, luz proveniente del Sol, para entendernos, términos vulgares, a un prisma de vidrio, y resulta que vio que los colores del arco iris le salían por ahí, cada uno en una dirección. Es decir, hizo una especie de arco iris, pero con una cosa muy sencilla, que es un prisma de vidrio. Bien, y bueno, pues de alguna forma es obvio que la luz blanca contiene todos esos colores, cosa que ya sabíamos al ver el arco iris, pero bueno, esto ya está hecho de una forma controlable, porque ¿quién controla el arco iris? Es un poco la naturaleza, así ya lo vasto es más difícil de controlar. Bien, siguiente aportación. Hay que esperar al año 1800 al señor Herschel, que se le ocurrió poner aquí un termómetro, ya más allá del rojo, y vio que el termómetro se calentaba más que si lo ponía aquí. Y dijo, anda, pues aquí llega energía, porque si esto se calienta, llega energía. Y como estaba más allá del rojo, pues lo llamó infrarrojo. Siguiente aportación en orden cronológico. El señor Ritter, en el año 1801, se le ocurrió poner aquí cloruro de plata. Hay que decir que Alberto Magno es el que descubrió en el siglo XII que el cloruro de plata, entre otras muchas cosas que descubrió, porque Alberto Magno, pues que fue teólogo, místico, pero fue científico, por eso es el patrón de los científicos. Pues descubrió que el cloruro de plata se ennegrecía cuando le daba la luz, pero la luz ultravioleta, la luz ultravioleta ennegrecía mucho más ese cloruro de plata, con lo cual el señor Ritter llegó a la conclusión de que, hombre, ahí habrá una radiación más potente que el violeta, y a la cual le llamó el ultravioleta. Esto no se fijen, esto sí, tampoco se fijen aquí porque
pero bueno, el siguiente paso, el siguiente gran paso, es en el año 1865 las ecuaciones de Maxwell. Maxwell tiene como todo científico, tiene una parte en que se basa en sus predecesores, como todo científico, es decir, todos los científicos nos vamos transmitiendo el testigo unos a otros. Nadie inventa nada así totalmente a partir de cero, ¿no? Entonces, pues este señor recogió toda la información de electromagnetismo, de electricidad y magnetismo que se conocía en la época, pero hizo una aportación. Y la aportación que hizo, la gran aportación, es suponer que las cargas en movimiento acelerado intercambiaban ondas electromagnéticas y que iban a la velocidad de la luz. Repito, las cargas aceleradas o deceleradas intercambiaban ondas electromagnéticas que se propagaban a la velocidad de la luz. ¿Qué es una onda? Bueno, pues lo primero vamos a fijarnos en una onda mecánica, una onda de agua. Ahí lo que tenemos es un señor dando así continuamente, porque si no hubiera dado una más que una vez, se hubiera generado un tren de ondas, un pulso de ondas, pero como está dando continuamente, no le vemos la manita, pero está haciendo así. Pues continuamente se van generando ondas. Bueno, pues está claro lo que es una onda. En este caso es una onda de materia. Una onda de materia. ¿Qué son las ondas electromagnéticas? Pues son ondas de campos eléctricos y magnéticos. ¿Y eso se puede medir? Por supuesto que se puede medir, naturalmente. Bien, para que quede un poco más claro, esto es una onda que se está propagando hacia la derecha. Y si nos fijamos en un punto, imaginemos que es una onda de agua, de momento imaginemos que es una onda de agua. En un corcho que está sobre el agua, ¿qué es lo que hace el corcho? Sube y baja. El corcho es esa pelotita. Cuando pasan las ondas, el corcho no se desplaza, no se lo llevan las ondas. ¿Qué es lo que hace el corcho? Subir y bajar. Variar su amplitud, su posición vertical, y si hubiera una onda más grande, más intensa, ¿qué es lo que haría el corcho? Pues subir y bajar mucho más. Pues lo que sube y baja en una onda electromagnética, lo que varía su amplitud, lo que oscila en una onda electromagnética, pues es el campo eléctrico y el magnético. Bien, la primera confirmación experimental de las ecuaciones de Maxwell fue el señor Hertz, el de los hercios, el de las ondas de radio, que en el año 1887 pues comprobó que efectivamente las cargas aceleradas en determinadas condiciones intercambiaban radiación electromagnética. Vamos a ver, de una onda, lo primero que hay que conocer es su longitud de onda. ¿Y qué es la longitud de onda? Pues la separación. Sí. Una aclaración que me imagino que interesará a bastantes oyentes, y es que la palabra acelerado en lenguaje vulgar, en lenguaje científico, significa que cambia la velocidad, tanto de magnitud como de sentido. Eso es, correcto. Acelerar es cambiar la... ¿Qué hacemos en el coche cuando aceleramos? Pues que vamos más deprisa, cambiamos la velocidad. Muchas gracias. ¿Correcto? Bien. Decía que de una onda, pues su longitud de onda es algo... si hacemos ondas en el agua veremos que no todas las ondas tienen la misma longitud de onda. Las hay desde que tardan en pasar 10 segundos, a las que esas onditas que hemos visto antes del señor que estaba haciendo así, pues a lo mejor pasa una cada décimo de segundo. Vale, bien. Diferencia, longitud de onda. Y bueno, pues en cuanto a longitud de ondas, están desde 1 kilómetro las ondas de radio a una millonésima de metro, 10 a la menos 12 es una millonésima de metro, hasta el otro extremo de lo que consideramos radiación electromagnética o luz de forma grosera, que son los rayos gamma. Entre medias están los rayos X, el ultravioleta, el visible, el infrarrojo,
y las microondas. Y el tamaño aproximado es el de un gran edificio, el de las personas, el de una mariposa, el de la punta de una aguja, el de un protozoo, el de una molécula, el de un átomo o el de un núcleo. Eh, 16 órdenes de magnitud, desde 1000 metros hasta un poco más de 1000 metros, hasta una millonésima de metro, hay 16 órdenes de magnitud. No sé si se imaginan lo que es esto. ¿Ustedes imaginan una persona que pesara el doble que yo? Sí. ¿Y 10 veces más que yo? Eso ya sería una aberración, ¿verdad? ¿Y 100 veces más que yo? ¿Y 1000 veces más que yo? ¿Y 1 millón de millones de veces más que yo? Es decir, cuando una cosa varía tanto, deja de es lo mismo cualitativamente, pero cuantitativamente ha variado tanto que sus propiedades realmente son diferentes. De hecho, bueno, pues esto no solamente es del tamaño del núcleo, sino que interacciona con los núcleos. Esto no solamente es del tamaño de los átomos, sino que interacciona con los átomos. Es decir, las manifestaciones y la forma de operar, de interaccionar con la materia, es totalmente diferente de un tipo de ondas a otro tipo de ondas. Hay cosas en que se diferencian y cosas en que son en común. Hoy vamos a ver nada más la parte más cercanita a nosotros, el visible y el ultravioleta. Sí. No se conoce, porque esto que nos has planteado son los extremos conocidos en este momento. Claro, eso puede ir... Vamos a ver, mira, de hecho, sí, nada, eso... Se piensa que puede haber... Sí, la cuestión es tener métodos instrumentales. O sea, una cosa es hablar, que habla cualquiera, y otra cosa es demostrar, como hacemos los científicos. Para demostrar hay que tener métodos instrumentales. Irse al laboratorio, hacerlo. Y para irse al laboratorio y hacerlo hace falta tener instrumentos que sean capaces de hacer eso. Sin embargo, la ciencia deduce también. También, pero no se confirma, es decir, la ciencia, eso es. No digo que se confirme, digo, si se sospecha. Claro, por sospecha sí. Digo, de forma razonada y razonable. Sí, claro, de forma razonada y razonable sí. Y lo único que ocurre es que no hemos podido medirlo. Vale. Eso es. Gracias. Correcto. Y aprovecho. Sí. Me perdonáis. Sí. ¿Por qué un prisma? ¿Por qué Newton? Eso es en otro momento. Eso es otra cosa. Sí, eso en otro momento. Bien. Bien. Hemos hablado de ondas de radio, tal, pero ¿dónde empiezan las ondas de radio y terminan y empiezan las microondas o el radar? Pues esto es arbitrario, es convencional, más que arbitrario es convencional, son convenios. Y de hecho, pues, los convenios pues no son universales. ¿Por qué? Porque el ser humano es así. O sea, inclusive para los científicos muchas veces es difícil de ponerse totalmente de acuerdo. Es más, ni siquiera el ojo, que lo trataremos ahora. Miren, unos dicen que el visible va entre 400 y 700 nanómetros. Aquí está puesto entre 400 y 750. Pero en otros sitios se te dice entre 384 y 780. Lo voy a explicar, es decir, no simplemente lo voy a dejar ahí en el aire, luego lo explicaré. Es decir, que inclusive el visible, sus límites son convencionales. Sí. Perdona, pero ahí la representación de las longitudes de onda está al revés, ¿no? Pues vamos a ver. Las longitudes de onda corta corresponderían a los rayos gamma. Perdón un momento, que se me ha ido la mano. Vamos a ver, mira. Esto me he equivocado. Esto es la frecuencia. No, está bien. Lo que está mal es el gráfico. Efectivamente está mal. Fíjate, y está copiado. Sí, no lo había yo. Muchas gracias. Ya para la próxima lo tengo que corregir.
Esto de copiar, no, y no fijarse demasiado. Pero es que el anterior era... Sí, que sí, no. Sí, es obvio que... Sigamos, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver. Para caracterizar una radiación electromagnética, tanto sea pura o mezclada, hay que conocer su calidad y su cantidad. Formas de diferenciar la calidad. Calidad es un término que me he inventado yo, O sea, pero que es correcto. O sea, en los libros no suele ponerlo así. Pero lo he puesto además en rojo, por algo será. Bueno, pues hay o bien a través de la frecuencia, o a través de la longitud de onda, o a través del número de ondas. Esto es muy fácil. El que no entiende ecuaciones no se preocupe, porque las tres magnitudes están relacionadas. Entonces, conocida la una, se conocen las otras. Entonces, unas veces se habla de espectros de frecuencia, otras veces de espectros de longitud de onda, otras veces de espectros de número de ondas, pero como son intercambiables, da igual. Pero esto es todo dentro del marco de la teoría electromagnética de Maxwell, que es totalmente correcta. Pero es que en el año 1905, Alberto Einstein descubrió que además de ser eso verdad, había otras verdades, como que la luz a su vez era corpuscular. Y como corpúsculo, lo que hizo fue dar explicación al efecto fotoeléctrico, diciendo que la luz se intercambiaba. Intercambiar es dar y recibir, eso es intercambiar, ¿vale? Dar y recibir, por cuantos de energía. Que estos cuantos tenían su energía. Bueno, primero vamos a ver la palabra cuanto. ¿Cuánto es la cantidad más pequeña intercambiable de algo? Para ver si lo han comprendido, la cantidad más pequeña intercambiable de algo. ¿Cuál es en nuestro sistema monetario actual, cuál es el cuánto de dinero? Perfecto. En química, ¿cuál es el cuánto de materia? El átomo. En luz, ¿cuál es el cuánto de luz? El fotón. Bueno, pues, Antares, ¿te pones tú ahí? Este aparato, pues, lo diseñamos entre mi hijo y yo en el 100º aniversario del efecto fotoeléctrico, y es un demostrador de efecto fotoeléctrico interno. Bueno, ¿qué tiene este demostrador? Pues este demostrador lo que tiene es 6 emisores de luz. Los 6 emisores de luz están aquí. Entonces, bueno, pues ahora está encendido el emisor violeta, pero luego voy a ir encendiendo otros emisores de luz. Si tú te pones ahí de pie quizás para la parte de atrás, bueno, bien, bien, 6 emisores de luz, de diferentes colores. 6 detectores de luz. Bueno, luego el que quiera se acerca aquí, pero aquí están en fila los 8 detectores de luz. Y 8 señalizadores de que el detector correspondiente ha detectado esa luz. Bueno, pues vamos, tenemos encendida la luz violeta. Estamos hablando de frecuencias. Sí, al final. Sí, de frecuencias y de energías. Sí, pero al final un determinado color de luz tiene una frecuencia, claro, y una longitud de onda, y un número de ondas, sí, y una energía fotónica. Todas esas cosas. Tengo encendido el emisor violeta y lo desplazo para que vaya iluminando secuencialmente a todos los detectores. Y vemos que se iluminan. Esto hay que ponerlo así porque esto si no... Vamos a repetirlo. Vemos que se iluminan todos los señalizadores, dando a entender de que la luz violeta ha activado a todos esos detectores. Vamos a hacer lo mismo con la luz azul. De verdad que esto es luz azul, que no, aunque les he dicho que les iba a engañar, de momento no se han dado cuenta. Esto es luz azul. Entonces lo desplazo y ya vemos que el primero no lo activa, pero activa ese y todos los demás. Voy a encender la luz ciano.
luz ciano. Lo desplazo y vemos que no activa los dos primeros, pero sí todos los demás. Voy a encender la luz verde. Luz verde. No sé, ¿la ven? Sí. Vale. Lo desplazo y veo que no activa los tres primeros, pero sí el verde y todos los demás de mayor longitud de onda, de menor frecuencia. Voy con el amarillo, lo mismo. Bueno, lo mismo, cada vez uno menos. Voy con el naranja, lo mismo, cada vez uno menos. Voy con el rojo. ¿De momento ven el rojo? Sí. Es importante que lo vean. Y bueno, pues nada más activa 2. Y ahora vamos con el infrarrojo. ¿Ven el infrarrojo? No. Yo tampoco. Pero el aparato sí lo ve. Bueno, vamos, como estamos hablando de calidad, ¿por qué yo lo llamo a esto calidad? Pues porque un vatio de luz no es igual que sea un vatio de luz violeta, que sea un vatio de luz roja o infrarroja. Los efectos, la luz violeta tiene una calidad muy superior. ¿Por qué? Porque la luz violeta es capaz de activar todos esos detectores. Luego tiene una calidad, puede hacer cosas que las otras luces no pueden hacer. Entonces, en la vida no todo es cuestión de cantidad. Desde luego con la luz no sé en la vida, ¿vale? Porque esto de la vida es más complicado. Pero con la luz no todo es cuestión de cantidad. Bien, esto lo vamos a poner en una ecuación, que además es muy simple. La energía del fotón es una constante por la frecuencia. A mayor frecuencia, mayor energía de los fotones, más calidad de esos fotones. La cantidad. Bueno, hay pues unas 20 magnitudes diferentes para denominar en diferentes circunstancias la cantidad de luz. La más simple es la potencia o flujo radiante, que son los julios por segundo o vatios, que lleva un haz luminoso. Pero luego ahí está la radiancia espectral, la irradiancia, hay muchísimas que, bueno, como no estamos en una cuestión de expertos, vamos a, de forma burda, a llamarlas intensidad. Y luego hay otra que también es muy sencilla, que es la energía radiante de un pulso, que es la integral, es decir, la cantidad total de energía transmitida en un pulso. Un pulso es algo que empieza y termina. Eso es un pulso. Luego, como empieza y termina, pues de alguna forma se puede ver toda la energía que iba ahí. ¿Vale? Y entonces pues la energía, bueno, pues la unidad del sistema internacional serían los julios. Pero, por otro lado, como en ese pulso van un determinado número de fotones, un número entero de fotones, que pueden ser 10 millones, 2, 24, los que sean, pues a su vez será igual esa energía total a la energía de cada fotón por el número de fotones. ¿Verdad? ¿Sí o no? Bien, vamos a hablar de la precisión y exactitud espectral. Bueno, en el sistema internacional actualmente en vigor, resulta que tanto el metro como el segundo se definen en forma exacta en función de la luz. De forma exacta, sin incertidumbre ninguna, por definición. Lo cual hace que la velocidad de la luz también se conozca de forma exacta. Y lo cual hace que todo lo que se hace a través de la luz, teniendo unos patrones tan buenos, exactos, sea más fácil tener medidas más precisas. Y bueno, pues fíjense, por ejemplo, una de las magnitudes relacionadas con la luz, que es la constante de infinito de Rydberg, se conoce con 13 cifras significativas, no ya infinitas. Decir exacto es como decir infinitas cifras significativas. Bueno, de nuevo, vamos a lo del 10 veces más gordo, que he dicho antes. Es que no sé si imaginan lo que son 13 cifras significativas. Yo cuando mido una mesa con un metro, digo, esto tiene 131 milímetros. Y 131 milímetros tiene 3 cifras significativas. El 1, el 3, y, bueno, 138, para no confundirnos. 138.
Eso tiene 3 cifras significativas, o 2,5. El 1, el 3 y el 8. El medir con 4 cifras significativas, mucho más difícil. Con 5, mucho más difícil. Con 6, mucho más difícil. Con 7, y cualquiera que haya alguna vez intentado medir algo en un laboratorio, pues tendrá una idea de qué estoy hablando. No, quería deciros que hoy en día se mide con mucha más precisión el tiempo que el espacio. Por supuesto. Luego, internacionalmente se reconoce, se define el metro como una función del tiempo. O sea, la unidad fundamental física es el segundo, y de ahí se derivan todas las unidades mecánicas. Hasta hace poco tiempo era la unidad fundamental se medía en función de la frecuencia de oscilación del soplo, y hoy en día ya no. Sí, el sistema internacional, como todo, es lo mejor que tenemos. Ahí están los... no lo mejor. Mejor y peor es una burdedad lo que acabo de decir, ¿no? Pero bueno, están los mejores, los más finos, los que trabajan más fino de todo el mundo mundial, están ahí detrás del sistema internacional. Porque dado que el sistema internacional es la base de todas las medidas, y esto tiene trascendental importancia económica y científica, pero también económica, pues entonces la gente que trabaja más fino, no digo que sea más importante, pero están ahí detrás y bueno, pues se van dando cada vez hacia cosas mejor. Todo cambia, en definitiva, el sistema internacional no es igual el metro de Napoleón, que fue el primer metro y estaba muy bien, ¿no? De hecho estaba muy bien, pero bueno, pues no es igual el metro de Napoleón que el metro actual. Bueno, pues vamos a ver qué ven ahí. Una escala de grises. Bueno, si se van un poco más... desde luego no verán la misma escala de grises en la parte de arriba que en la parte de abajo, ¿verdad? Bueno. Apuntaba Álvaro que el Centro de Metrología de España está en Tres Cantos. Sí, sí, el Centro Español de Metrología está aquí en Tres Cantos, sí. Sí, ahí, bueno, pues... esto es. No están ahí todos los patrones nacionales, porque, bueno, hay algunos que están fuera. Antes, por ejemplo, el de longitud estaba en la Escuela de Artillería de Segovia, no sé ahora dónde estará. Ni tampoco tienen todas, vamos, yo me acuerdo cuando a la persona a la que yo le dirigí la tesis andaba más adelantada en determinada cosa que el Centro Español de Metrología en esa determinada cosa, que es que no la había implementado todavía, no la había... Entonces, bueno, pues es que si no la tenía, pues no la tenía. Pero bueno, bien, está aquí en Tres Cantos. Y bueno, hay algún familiar de alguien que está aquí que hasta trabaja o ha trabajado ahí en el Centro Español de Metrología. O sea que esto no es de extrañar, ¿verdad? Dime. No, el centro, hace pocos años, el centro de referencia era el taller de artillería. Correcto. Estaba en la calle Orense. Correcto. Aquí. Correcto. Por la calle Orense. Correcto. Y se trasladó al centro. En estas unidades fundamentales no hay patrones. Hay unas definiciones de organización del experimento para crear un segundo. Claro, hay que diferenciar el patrón físico tocable del patrón espiritual, por decirlo de alguna forma, que es todo un método, una metodología para cómo plasmar eso. Bueno, estábamos en que aquí si miran a la parte de arriba pues posiblemente no ven nada, a la parte de abajo pues ya a lo mejor ven algo. Vamos a ampliar ese trocito, ahora ya ven más, y vamos a ampliar ese trocito, pues ya ven más. Bueno, vamos a ver, esto aquí he hecho un juego, una metáfora, un símil entre lo que es la resolución visual y la resolución espectral. Resolver es tener mucha precisión, muchas cifras significativas, mucha capacidad de diferenciar cosas que son parecidas. Capacidad de diferenciar cosas que son parecidas. Entonces, como hemos dicho, la luz la podemos manejar con una precisión increíble y con una exactitud, que no son la misma cosa. Ahora mismo no me voy a
con gran precisión y exactitud, lo cual, bueno, pues favorece que todo lo que hacemos a través de la luz pueda ser maravilloso. Hablando de la capacidad de detección, la luz es tan maravillosa que nos permite medir fotones únicos. Recuerdo que es el fotón, el cuanto de luz, la parte más pequeña intercambiable de luz. Uno. Bueno, pues hay 4 métodos que yo conozca. Los contadores Geiger, que se inventaron en el año 1928, y proporcional, que ambos sirven para las radiaciones X y gamma, es decir, radiactividad. Los tubos fotomultiplicadores, que sirven para visible y ultravioleta, y se inventaron por el año 34. Los contadores de centelleo, que es un tubo fotomultiplicador donde se le ha puesto un material luminiscente que convierte los rayos X y gamma en luz visible y luego pues se detecta finalmente la luz visible. Y los fotodiodos de avalancha, con las derivaciones de los fotodiodos de avalancha creados aproximadamente sobre el año 1996, que son 2. Los fotomultiplicadores de silicio, que funcionan en el visible y ultravioleta, y los PIN de silicio dopado con litio, que hay que enfriarlos a la temperatura del nitrógeno líquido y que detectan rayos X. En cualquiera de estos, son 4 formas. Esta quizás hasta la podríamos quitar, quitando esta, que de alguna forma es parecida a esta. Son 3 principios de interacción de la radiación con la materia totalmente diferentes, y que con cualquiera de los 3 somos capaces de contar fotón a fotón. Esto es increíble, porque los fotones son algo insignificante. La energía que portan, pero no obstante se puede hacer. El primer epígrafe, gran epígrafe, de todo esto ha sido una introducción, ¿vale? El primer gran epígrafe es radiación del cuerpo negro. Bueno, ¿qué es el cuerpo negro? Pues vamos a ver, pues está el cuerpo negro ideal y luego otras cosas que se parecen al cuerpo negro. El cuerpo negro es algo tan sencillo como una cavidad a la cual se le ha hecho un agujero. Pues toda la luz que entra en ese agujero se absorbe, se refleja, se absorbe, se refleja, todo lo que entra no sale. Luego el cuerpo negro es la cosa más negra. Bueno, pues se puede demostrar, y esto es muy bonito, que lo que más absorbe también es lo que más emite. Por lo tanto, el cuerpo negro es lo que más emite. Pero sin irnos a estas abstracciones, que pueden tener un poco de filosofía, cualquier cuerpo que no sea negro, que no sea tan negro como esto, emite de forma similar al cuerpo negro. Vale. Pues ¿cómo es la emisión del cuerpo negro? Bueno, pues aquí está, el Sol en buena medida es un cuerpo negro. Aquí está un Sol ideal. ¿Por qué ideal? Pues porque la atmósfera solar, como luego veremos, parte de lo que emite el Sol se queda absorbido en la atmósfera solar, y en la atmósfera terrestre parte de lo que emite el Sol se queda absorbido en la atmósfera terrestre. Pero bueno, esto representa lo que emite aproximadamente el Sol. Entonces esto, con sus colorines, son el intervalo de luz visible. El rojo, naranja, bueno, rojo, naranja, 7 nada más, no, infinitos. Porque aquí hay infinitos puntos, en un segmento hay infinitos puntos, hay infinitas longitudes de onda, infinitos colores diferentes. Lo que queda a menores longitudes de onda es el ultravioleta, y lo que queda a mayores longitudes de onda es el infrarrojo. Esto se llama un espectro continuo. Cuando están todas las longitudes de onda en un determinado intervalo, todas, pues todas es continuo, todas. Un dato de esto, no se fijen, olvídense de eso. Pero es que esto es muy importante en la historia de la ciencia, porque el señor Planck descubrió esa ecuación, que olvídense, una ecuación que describía perfectamente la forma de esa curva, y eso fue el inicio de la mecánica cuántica. Bueno, pues si analizamos, mira, aquí están, antes le he puesto el Sol, pues aquí vuelvo a poner el Sol
pero además otros emisores, otro que está a 5000 Kelvin. Los Kelvin y grados centígrados a estas alturas vienen a ser lo mismo. Hay que sumar 273 o restar a los centígrados, restarles, sumar 273, 0 grados centígrados son 273 Kelvin. 100 grados centígrados, 373 Kelvin. Pero en 6273 más o menos, pues viene a ser lo mismo. Por lo tanto, digamos, a 6000 grados centígrados, un cuerpo negro a 5000 grados, un cuerpo negro a 4000 grados. ¿Qué vemos aquí? Bueno, pues que cuanto más grande es la temperatura, más grande es la curva, toda ella más grande. Pero no solamente vemos eso, sino que la longitud de onda del máximo va aumentando a medida que disminuye la temperatura, va aumentando la longitud de onda del máximo. Esto se puede poner en forma de ley, porque es que además sigue una ley, y es la célebre ley de Wien, que relaciona la longitud de onda del máximo con la temperatura del emisor de un cuerpo negro. Sí, bien. ¿Esto a qué nos llevaría? Si en una transparencia que ya hemos utilizado, pero bueno, volvemos a poner nada más que la parte que nos interesa, es decir, el espectro electromagnético entre las ondas de radio, cómo su longitud de onda va haciéndose más pequeña, y la temperatura equivalente a esta fórmula, pues bueno, pues resulta que el máximo de emisión de unas microondas determinadas son 1 Kelvin. Cuando un cuerpo está a 1 Kelvin, emite microondas, no solamente microondas, más cosas, pero el máximo de emisión pues cae en la zona de microondas. De similar forma, cuando un cuerpo está a 10 millones de grados, que sería como el interior del Sol o algo así, o en fin, cosas cósmicas que nosotros no podemos manejar al día de hoy. Sí, hombre, los aceleradores de partículas se puede manejar esto. Pues bueno, lo que emite son rayos X. Bueno, esto sí he dicho que no se puede manejar y sí, o sea, vamos a ver, en los sincrotrones y todo esto, esto se hace. O sea que esto es una cosa cotidiana, hacer esto. Bien, hombre, esto si vamos al espacio, pues aunque ya sé que no es lo que más les interesa, lo que más nos interesa es ser felices, comer, en fin, estas cosas, ¿no? Pero bueno, si vamos al espacio, pues aquí están puestas las... yo no sé si esto se ha ido un poco de foco. No, supongamos que no se ha ido de foco, no. Bueno, pues está puesta un diagrama que es en el cual se relaciona la temperatura de las estrellas. Hay estrellas más azules, más rojas, menos rojas, más brillantes, menos brillantes. Bueno, pues todo esto resulta que se puede saber a la temperatura en que está una estrella, pues mirando su espectro de emisión. ¿Esto es de interés? Pues no lo sé. Pero viendo el máximo de su espectro de emisión, deducimos la temperatura a la que está su superficie. Así las estrellas normales oscilan entre 2400 Kelvin y 30.000 Kelvin. ¿La atmósfera no interfiere? ¿La atmósfera de las estrellas? No, de la Tierra. Supongamos que esto lo hemos hecho desde un satélite, por ejemplo. Pero sí, como ya he dicho, igual que a la luz del Sol, ya lo he dicho antes, que parte se queda en nuestra atmósfera, pues igualmente lo que viene de las estrellas. Por eso, hombre, el Sol, como da tanta luz, es muy fácil detectarlo. Para detectar la luz de una estrella que nos llega muy poquita, pues conviene poner un satélite por ahí, aunque nos cueste mucho dinero, porque si no... No, porque es que si no el grado de precisión del que estamos hablando deja bastante que desear. Por supuesto. Entonces, sí, Vamos a ello. Bueno, como esto tiene tanta importancia, pues y los científicos, pues no sé, tienen tanta importancia para los científicos, no sé, para las personas corrientes. Pues claro, pues se han puesto muchos satélites para medir esto, muchos satélites, no uno, muchos satélites para medir esto. Esto vamos a pasar. Por ejemplo, el COBE, que fue el primero que se puso para medir el fondo cósmico de microondas,
Pues es que, sin decir que es el fondo cósmico de microondas, que es lo primero que se conoce de cuando se formó el universo, hará unos 14.000 años, 14.000 millones de años, 14.000 millones de años, pues son los residuos de lo que queda de esos 14.000 millones de años. Pero lo bonito para mí, es que esto sigue perfectamente la emisión de un cuerpo negro. Nada más que emite en microondas, su máximo está en la zona de microondas. Y corresponde a la frecuencia del máximo de 160,2 GHz, con una temperatura de 2,72 Kelvin, con una incertidumbre bueno, pues la que ahí está puesta, muy pequeña. Y además la inhomogeneidad de si miro en aquella dirección, a si miro en esta otra, o si miro en esta otra, o en esta otra, o en esta otra, es pequeñísima, no es homogéneo el fondo, pero esa falta de homogeneidad es algo así como una parte en 1.000.000, o una parte en 100.000, con lo cual, bueno, pues los científicos, a partir de esto, y haciendo pues unas elucubraciones que ni yo me sé, ni vienen al caso de esta conferencia, pues llegan a la conclusión de la edad del universo, entre otras muchas cosas. Pero no, claro, pero esto, como se tiene tanto interés, no solamente en el año 92, luego se puso otro en el 2003, que lleva midiendo las observaciones acumuladas, porque medir una cosa una vez no sirve, en ciencia medirlo una vez no sirve, que medirlo mucho, y cuanto más se mide mejor. Pues estos llevan midiendo 9 años, y ya después de 9 años, pues ya cada vez lo dan con más precisión, la cifra. No solamente dan esto, sino dan otras muchas más magnitudes que, insisto, están fuera del propósito de esta conferencia. Pero, pues vamos ahora ya a algo más local. Y este más local ya no es la ley de Wien, es otra ley. Hablemos de la fotografía infrarroja y de la termometría de infrarroja. Ustedes ya saben que los buenos, cuando quieren matar a un malo por la noche, cogen un rifle, le ven y le pegan un tiro. Como son buenos, pues le van y le pegan un tiro. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo humano emite luz infrarroja. Entonces, con unos dispositivos electrónicos adecuados, pues eso se puede poner de manifiesto, ¿no? En este caso, lo que se ha hecho ha sido tomar la fotografía de un lagarto en una mano, con luz visible y con luz infrarroja. Y bueno, pues ahí está. Los termómetros ópticos, no sé si saben, bueno, a mí no me lo han puesto ninguna vez, pero cuando hubo lo del ébola, pues a la gente, en vez de curar el ébola, total, pues se ponían en los aeropuertos unos termómetros infrarrojos para ver si venían caliente la gente, o no. Esto también sirve para otras cuestiones, como cuestiones de aislamiento térmico. Y bueno, pues esto sí, otra ley. La cuestión es que, bueno, aquí he puesto que la relación entre la energía total emitida por un cuerpo a 38 grados centígrados, es decir, un cuerpo un poco caliente, humano un poco caliente, y un cuerpo a 37 grados centígrados, es del orden del 1,3%. Bueno, no es que sea mucho, pero por supuesto los instrumentos actuales son más que suficientes para detectar esa diferencia de 1 grado, pues como se puede ver aquí por esta fotografía simulada, que desde luego no es la mejor posible, es la primera que he pillado en internet más o menos. ¿De acuerdo? Y bueno, y esto es otra aplicación. Otra aplicación, bueno, pues ya que intentamos ver diferencias de temperatura pequeñas, pues es que los tumores están calientes, más calientes que el resto del cuerpo humano. Entonces, aparte de ver si el viajero trae ébola o no, pues es una forma de intentar poner datos adicionales a lo que por radiografía o por PET o por otros medios de diagnóstico se puede hacer. Son las termografías. En este caso, pues una termografía mamaria. En que aquí vean que el sobaco, el sobaco, está más caliente que otras partes, ¿no? Porque por eso nos ponemos en el sobaco el termómetro. Y aquí hay una sospecha de que pudiera haber pues una tumoración, porque también está más caliente esa zona que otras. Bueno, pues vamos a hablar un poco de lo que ven nuestros ojos, que está muy bien lo que vemos por los ojos, pero ojo,
porque lo que ven nuestros ojos es engañoso, cuando menos. El ojo no es un instrumento analítico, como sí lo es el oído. Al oído, cuando le llegan un canto coral o un canto una orquesta, el oído entrenado sabe que hay un violín, una viola, y además de dónde le viene. ¿Hay aquí algún experto de música? No, pero no habiendo ningún experto de música, ¿me entienden lo que acabo de decir? Vale. El oído entrenado es capaz de discernir diferentes frecuencias sonoras y además de dónde le vienen. Cuando al ojo le mandamos varias frecuencias luminosas se hace un lío. Bien, veamos. Lo primero, la arbitrariedad de los límites. Bueno, pues está claro de que hay, por un lado, hay daltónicos y otros, la mayoría, que no somos daltónicos. ¿O seremos nosotros los que no somos daltónicos los que sí somos daltónicos? La agudeza visual de todas las personas no es la misma. Luego hay unos límites concretos de donde empieza y termina el visible. Es más, esta es la curva de visión diurna y esta es la curva de visión nocturna, que no discierne colores. Por la noche con visión nocturna no discernimos colores, nada más siluetas, pero en cambio es más sensible que la luz diurna. Sigamos. Pero es más, el ojo es ambiguo, da una respuesta ambigua ante diferentes estímulos. Porque el ojo no tiene infinitos detectores de luz, tiene 3 tipos de detectores de luz dentro de los conos. El detector de luz larga, centrado sobre 580 o 570, el detector medio, centrado sobre 530, y los conos de onda del azul. ¿Le suena algo esto del azul, verde y rojo? ¿De qué le suena esto de azul, verde y rojo? Es decir, un tubo de CRT o tubo de LED, o sea, una pantalla de LED, o este teléfono que todos llevamos, realmente nada más maneja 3 colores, y mezclándolos, el ojo, mezclándolos adecuadamente, el ojo puede tener la sensación de todos los colores. Luego, el ojo no es un instrumento analítico. El ojo puede ver amarillo por las siguientes circunstancias: porque nada más le llegue amarillo, porque le llegue toda la luz blanca excepto el azul complementario al amarillo, porque le lleve rojo y verde en determinadas proporciones, porque le lleguen muchos rojos y muchos verdes, hombre, rojos, verdes, azules, le lleguen muchos rojos y muchos verdes también en determinadas proporciones. Es decir, el ojo ve lo mismo ante muy diferentes estímulos. Luego, bien, el ojo no es analítico, ¿vale? Es muy bonito ver las margaritas, pero el ojo no es analítico. El ojo aviar, no de todos, de algunas aves, por ejemplo de la paloma, que no todas las aves son la misma ave, ni ven igual. Igual que no todos los mamíferos somos el mismo mamífero. Pues tiene 5 tipos, en vez de 3 tipos, tiene 5 tipos de conos, de detectores diferentes. Con lo cual, en vez de 1 millón de colores aproximadamente, que parece ser que somos capaces de discernir las personas, pues estos parece ser que pueden discernir del orden de 10 millones de colores. Y el crustáceo Mantis shrimp, que yo no le conozco, ni sé cómo se pronuncia, tiene 16 tipos de fotorreceptores. Con lo cual, eso debe ser, bueno, debe ver muy bien, debe ver muy bien. Luego hay otra cosa, la densidad. Es decir, un águila puede ver una culebra estando bastante lejos, y nosotros somos incapaces, ¿no? Eso es por ya el número de fotorreceptores por milímetro cuadrado o por micra cuadrada. Bien, sigamos. Por ejemplo, pues, es decir, que lo que vemos nosotros y hay otras muchas formas de ver, es lo que intento decir. Además de que lo que vemos es ambiguo, que hay otras muchas formas diferentes de ver. Por ejemplo, pues los insectos polinizadores, que están muy interesadas las plantas en que vayan a ellas para fecundarlas,
pues mientras que esto es un diente de león visto por nuestra vista, los insectos polinizadores parece ser que lo verían así. Hay como una cosita central en donde fijarse y ir ahí. O, en fin, y así otras flores que vistas al ojo humano, pues no tienen contraste, y vista con otra forma de visión, pues sí tienen... bueno, esto, en fin, esto es lo que... Esto está relacionado. A ver, ya que estamos aquí, yo eso lo veo azul muy claro y amarillo, oro. Que levanten la mano los que lo ven así, azul claro y amarillo oro. Vale, bueno, hay otras personas que lo ven azul y negro. Fíjate, Luego, de alguna forma, que yo no sé tampoco explicarlo del todo, es decir, porque no es el propósito. Estos son todo cosas colaterales a la conferencia, aunque ya llevamos bastante tiempo. Bueno, es que hay que centrar los temas. Como además esto va a tener una continuación el martes que viene, pues me he entretenido más en tratar de sentar bien de qué estamos hablando para que... bien. Es verdad que lo ves azul. Hay gente que lo ve blanco y dorado. Bueno, en fin, esto pasemos... Preguntar a un niño, ¿de qué color ves? Pasemos... eso en definitiva parece ser que está relacionado con el aprendizaje y con la reconstrucción de los estímulos físicos en el cerebro. Que está relacionado de alguna forma con lo que estamos diciendo, pero no es el objeto de esta conferencia, ni mucho menos. Es un colateral. Vamos a seguir centrando. Yo he sido profesor de análisis químico, y en el análisis químico estamos interesados en determinar pequeñísimas cantidades de materia y saber qué tipo de materia hay, la composición química de esa materia y cuánta cantidad. Entonces vamos a hablar de cantidades. Bueno, empecemos por 1 gramo. 1 centímetro cúbico de agua es 1 gramo. 1 miligramo es 1 milímetro cúbico de agua. Pero vamos a poner otras cosas, porque aunque 1 milímetro deberíamos imaginarnos lo que es 1 milímetro cúbico, miramos a 1 milímetro, a 1 metro, y eso es 1 milímetro, pues en 1 cubito. Pero vamos a poner otros ejemplos. La masa de agua de una cabeza de alfiler, de los pequeños, no de los alfileres gordos, no. Pues eso también sería aproximadamente 1 miligramo. O la masa de una semilla de amapola también sería aproximadamente 1 miligramo. 0,1 miligramos serían 5 centímetros cúbicos, 5 centímetros de longitud de cabello normal, no de esos cabellos que son más gordos, que los hay, sino de cabello normal. 1 microgramo, que es la milésima parte de 1 miligramo, pues sería medio milímetro de cabello normal. 1 nanogramo, que sería la milmillonésima parte de 1 gramo, sería, para hacernos una idea, un glóbulo rojo, que es una cosa muy pequeña, es una célula. Pues pesa 28 microgramos. Y 1 picogramo pues es la cantidad que se acepta como generalmente en el límite de detección de las técnicas instrumentales de análisis. 1 picogramo es la millonésima parte de la millonésima parte de 1 gramo. No obstante, en 1 picogramo hay muchos átomos. Hay algo así como 10.783 millones de átomos de hierro. O sea que por un lado decimos, pues podemos determinar muy poco, pero si nos decimos, pero es que esto contiene muchos átomos. O sea, la capacidad de medir átomos es más torpe la que tenemos que la capacidad de medir fotones. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama ruido. ¿Se llama? Ruido. En toda comunicación está la señal y el ruido, entre otras cosas. Eso entre otras cosas. Esto no vamos a entrar en ello. Bueno, aquí tenemos pues una semilla de amapola. Ojo, no cualquier amapola, la Papaver somniferum, que es un tipo de amapola. Y recordar, 1 picogramo es la millonésima parte de la millonésima parte de 1 gramo.
Bueno, pues aquí tenemos algunos métodos que vamos a ver, algunos de ellos, o quizás todos. No es tan asustante como esto, ¿eh? Vamos a resumirlo. Mire, son diferentes métodos de medida de elementos químicos. Y aquí los límites de detección. El límite de detección, aunque habría mucho que hablar de qué es el límite de detección, es la cantidad más pequeña que se puede detectar, de forma segura. Por debajo de eso está el ruido instrumental. Bueno, pues es del orden de 1 nanogramo mililitro, pero si esto es una milésima parte de nanogramo, la milésima parte del nanogramo es un picogramo. Y como normalmente necesitamos muestras del orden de 1 mililitro, pues es que somos capaces, con los mejores métodos, de detectar del orden de 1 picogramo de materia. La millonésima de la millonésima parte de 1 gramo. Pues bueno, pues venga, vamos con ello. Vamos a empezar con los espectros de emisión. ¿Qué es un espectro de emisión? Bueno, pues es... pues venga, vamos ahora, enseguida lo hacemos, y así nos relajamos un poco. Un espectro de emisión atómica es dar energía, de alguna forma, a átomos, pero para tener átomos separados eso tiene que estar muy caliente para que se separen los... Es decir, estos no son átomos, si son átomos enlazados. Si yo quiero analizar esto, tengo que vaporizarlo. Se convertirá en moléculas, esas moléculas tengo que romperlas para convertirlo en átomos y luego además tengo que dar más energía para excitar los átomos. Entonces, ¿eso cómo se hace? Con llamas, con arcos eléctricos, con chispas o con plasmas. El primer espectro de este tipo pues, lo describió, no lo vio, lo describió de forma aceptable este señor. Y bueno, ejemplos que se dan en la naturaleza de espectros atómicos. Los fuegos artificiales. Qué bonitos son los fuegos artificiales en cuanto a la viveza del color. Es igual este azul o este amarillo que cuando ustedes ven unos fuegos artificiales amarillos que son intensos, vivos, puros. Color azul puro, color amarillo puro. Porque son espectros atómicos y son longitudes de onda puras. Mientras que esto es una mezcla de montones de longitudes de onda que ya al ojo le dan una sensación de que eso no es puro. Las auroras polares, los tubos de neón, esos que hay en la Gran Vía, o que había cuando yo era niño, ya no sé si seguirán. Los tubos fluorescentes, luego lo veremos, el que se quede. Hemos traído, veremos los tubos fluorescentes y otras muchas lámparas que hay ahí fuera, que cada uno da unos espectros atómicos diferentes. Las lámparas de bajo consumo, las lámparas de descarga, las llamas verdes, amarillas, vamos a hacer ahora las llamas, los rayos, las chispas de la radial. Bueno, pues vamos a hacer estos experimentos. Bien, esto lo describió, las llamas de color, en el año 1826, pues este señor, pero no, simplemente lo describió. Vamos a hacer unas llamas de color, Aurora. Bueno, cada elemento químico, cuando se le mete en una llama, pues da una... Ahora lo van a ver, dan esos colores, pero es que es más bonito el verlo. Yo me he traído aquí siete elementos, vamos, 7 disoluciones conteniendo 7 elementos, pero realmente pues nada más lo vamos a hacer con 3, y luego pues si alguien quiere ver más, pues no tengo inconveniente en hacerlo. Bueno, esto... Sí, vamos a hacerlo con este. Lo vas a hacer tú sola, ¿vale? Vamos a ver, esto es un alambre de platino, ¿eh? Un tubo de vidrio que tiene soldado en la punta un alambrito pequeñito de platino. Estos vamos a ponerlo aquí para que lo vean, porque dirán, joder, lo tiene ahí en la caja, está haciendo trampa. Son incoloros, ¿vale? Disoluciones de... Son disoluciones, esta es de sal común. Esta, he cogido sal del salero y la he echado aquí, ¿vale? Y esta es de bario, de alguna sal de bario y de litio. O sea, contiene bario y contiene litio. Bueno, vamos a empezar con el bario. Cloruro de bario.
Más cloruro de bario, da un poquito para localizarlo, vale, sí. Ya, el del medio, lo voy a poner aquí para no confundirme y así ir por este orden. De acuerdo, vuelvo a hacerlo. No, si ahora cuando se vea, se verá. Bueno, vamos a ver, aquí no ha salido, no lo he logrado, no está esto logrado. No, se tenía que ver verde. Lo que pasa es que el sodio lo tapa todo. Se ha visto muy mal, pero ahora lo vamos a ver mejor. Vamos a ver ahora mejor otras. Ahora vamos a sacar carmín. Es que el bario no se ve tan bien. Fíjense qué color tan puro, tan bonito, tan interesante, tan... ¿A que esto no es un carmín cualquiera? Vale. Bueno, a eso me parece a mí, pero como todo esto es relativo... Estoy limpiándolo, estoy aquí con agua para tratar de quitar los residuos, no obstante, pues posiblemente esto hay que hacerlo con mucho tiempo. Las cosas para hacerlas bien llevan mucho tiempo, ¿eh? Entonces no aspiro a hacerlo bien, pero bueno, se harán una ideilla. Voy a poner sodio, el cloruro sódico que he sacado de la cocina. Ahora hablamos de eso. Bueno, bien. Yo espero que les haya gustado. Ahí lo tienen en más bonito. Eso ya he hecho con mucho tiempo, lo mismo, pero hecho con mucho tiempo, ¿vale? Bueno, lo interesante es que resulta que cuando esto lo vemos por un aparato llamado espectroscopio, espectrofotómetro, vemos que realmente cada llama tiene varias longitudes de onda. No son ya espectros continuos, que hay miles de longitudes de onda, sino hay unas cuantas nada más. Y además que cada longitud de onda es como una huella dactilar de ese elemento, nada más la da ese elemento y ningún otro elemento. Como hemos dicho que cada elemento da varias longitudes de onda, pues es que es como no poner una huella dactilar, es como poner 10 huellas dactilares. Anda, como para equivocarse que es ese elemento. Porque a mí si robo algo con una huella dactilar me localizan, ¿no? Con 10 más. El aparato más sencillo para ver esto es el espectroscopio, que es, esta sería la fuente de luz, esto es una rendija, un prisma, y verlo. Aquí hemos traído 6 o 7 espectroscopios, pero ahora no lo vamos a hacer, porque, en fin, para los que se queden como premio. O todos cuando nos levantemos. O todos cuando nos levantemos, sí, pero ahora no. Aquí subrayo la palabra línea, porque frecuentemente se habla de longitudes de onda o de líneas de forma indistinta. El hablar de líneas es porque la rendija de entrada al aparato tiene forma de línea. Por lo que sale en esta película fotográfica son, o lo que vemos cuando miramos, son líneas. Si esto tuviera forma circular, aquí veríamos puntos circulares. Entonces, hablar de líneas, de longitudes de onda, de transiciones, son cosas equivalentes. Bueno, pues el átomo más sencillo que hay es el hidrógeno. Por eso su espectro es el más sencillo. Pues esto es una película fotográfica, aunque en aquel tiempo que esto se descubrió no existían películas en color, mostrando 5 líneas. Esta la verán mal, pero está ahí, la quinta. Cada una con su longitud de onda, a lo mejor con 10 cifras significativas. Aquí nada más hemos puesto 4, porque llenar esto de cifras significativas no tiene sentido. Pero esto se conoce con una exactitud y precisión impresionante.
Bueno, pues resulta que el señor Balmer en el año 1885, ya ha llovido mucho, y el señor Rydberg describieron una fórmula que daba las longitudes de onda de todas estas transiciones. Y tener una fórmula en ciencia es maravilloso, porque es que hay un porqué explicable racionalmente. Cuando hay una fórmula es que hay, en fin, se puede generar un modelo, una teoría que sea capaz de explicar todo eso. De hecho, pues esto es lo que de alguna forma le impulsó al señor Bohr en su día, ya hace muchísimo tiempo, más de 100 años, a dar su modelo, y luego toda la mecánica cuántica de Schrödinger, etcétera, etcétera, para explicar la estructura de los átomos, que se originó a través del problema de por qué los espectros eran como eran. O sea que esto es en plan científico de base, no en el plan que nos mueve esta conferencia, que es el análisis químico. Pero es que como todo está relacionado, pues vamos saltando de un lado para otro. Eso vamos a dejarlo. Porque, en último término, esto lo que significa es que la energía está cuantizada. No solamente está cuantizado el dinero, la materia y los fotones, sino también la energía en los átomos está cuantizada. No se puede tener cualquier nivel energético. Esto está bien. Vamos a ver, mira, aquí me estoy inventando una escalera de 4 niveles. Me voy a inventar una escalera de 4 niveles. Nivel 1. Tengo menos energía. Para subir aquí tengo que aportar una energía. Pero esa y no otra, porque no existe el escalón intermedio. O estoy ahí abajo o aquí, no entre medias, porque no existe escalón. O me subo aquí. Más energía. Existe este escalón al cual yo subirme. O me subo a la mesa. Más energía. Es decir, la energía está cuantizada. No existe cualquier nivel de energía en los átomos, existen unos determinados niveles de energía y no otros. Y en cada átomo son diferentes. Por eso las transiciones entre niveles de energía, que son la luz es transiciones entre niveles energéticos de los átomos. Entre este nivel y este, pues sale ese trozo de energía. Si la transición es más grande, pues sale un trozo de energía, ¿cómo? Vale. Pero bueno, en esto de la cuantización de la energía, salvo lo que hemos dicho, vamos a dejarlo ahí. Y aquí tenemos pues unos cuantos espectros de lo que se podría ver pues haciendo espectros de diferentes elementos que, bueno, son muy diferentes. Pero no solamente son diferentes, sino que también un espectro depende de la forma de obtenerlo. Por ejemplo, hoy tenemos 2 espectros de hierro tomados con diferentes aparatos y en diferentes condiciones experimentales. El aparato de abajo tiene más resolución espectral, por eso las líneas son más nítidas, pero no sé si lo notan que son más nítidas las de abajo. Vale. Pero verán que, por ejemplo, aquí, mientras que aquí hay 3, aquí nada más hay una. En el poco nítido, no obstante, salen 3 arriba. ¿Por qué? Pues porque se ha obtenido en otras condiciones experimentales. Bueno, pues esto vamos con el aparato estrella que existe actualmente dentro de la emisión atómica. Antiguamente se utilizaron aparatos de llama, aparatos de chispa y aparatos de arco eléctrico, que todavía de alguna forma se utilizan, pero la estrella de todo esto es lo que se llama emisión de plasma. Este aparato es muy moderno, esta tecnología es muy moderna, es del año 80 aproximadamente, y lo que tiene es que la muestra se inyecta en una fuente a muy alta temperatura, como ahora veremos, y luego pues se separan esas longitudes de onda. Aquí he traído un monocromador, que de nuevo los que se queden luego, porque es que esto lo hay que hacerlo a oscuras, y como hay que hacerlo a oscuras, pues no se puede ver ahora. Un monocromador para separar las diferentes longitudes de onda, que van juntas en principio, pues separarlas. Ahora cojo esta, ahora cojo la otra, etcétera, etcétera. Bueno, este aparato es destructivo. Destructivo en el sentido de que tiene un plasma que es una especie de gas incandescente, pero generado con alta frecuencia. Un plasma es lo que hay dentro de esta bombilla, no es ninguna cosa rara, nada más que el plasma de esta bombilla pues está a temperaturas menores. Esto es una bombilla de mercurio,
Nos han quitado los termómetros, pero nos han dejado las bombillas. De hecho, nos han impelido a que compremos estas bombillas, que dan radiación de mercurio. Entonces, bueno, pues aquí lo que hay es un plasma de baja temperatura. Cuando hacemos ese plasma de más alta temperatura, bueno, pues con métodos especiales, tal, se llaman antorchas de plasma, de argón, pues se pueden alcanzar temperaturas de 10.000 Kelvin, de 1000 grados centígrados, unas temperaturas bestiales que son capaces de vaporizar el líquido, porque esto, las muestras se meten líquidas a este aparato en concreto, vaporizarlo, atomizarlo y luego excitarlo. Y entonces la luz que sale de ahí se lleva a un monocromador, a un selector de longitudes de onda. Aquí le llegan todas las luces emitidas por la fuente, por los elementos químicos introducidos en la fuente. Pero todos esos elementos químicos, cada uno con sus huellas digitales, se van separando las diferentes longitudes de onda secuencialmente. Y se van viendo qué longitudes de onda hay y por lo tanto qué elementos químicos las han generado. Y se ve la intensidad de cada longitud de onda. A más cantidad de materia que genera esa longitud de onda, más intensidad luminosa de esa longitud de onda. ¿Vale? Bueno, pues bien, claro, para esto, para ver muchos elementos a la vez, dado que hay muchas líneas y aunque son dactilares, pero si están superpuestas, pues hay que, en fin, cuanto más poder de resolución tenga el monocromador, pues más capacidad tenemos de separar dos cosas que son parecidas. Por ejemplo, aquí hay dos picos, el pico verde del elemento 1 y este pico rojo. Hay otros muchos picos rojos, pero fijémonos en este que lo genera el elemento 2. Bueno, pues si quisiéramos utilizar nos podemos conformar con este rojo para analizar el elemento 2. No hay problema para analizar el elemento 2, pero para analizar el elemento 1 es que aquí solapa con el azul y aquí solapa con el rojo. ¿Ven el problema? En un aparato malo. En un aparato que todo esto lo amplía mucho, pues es perfecto. Y si lo ampliamos más, pues todavía más separado. Este verde, ojo, no longitud de onda verde, sino del elemento que genera verde de este. Y bueno, pues estos aparatos necesitan mucha resolución espectral. ¿Y para qué se utiliza esto? Pues para hacer análisis elementales. Estamos hablando elementos químicos. Sodio, potasio, oxígeno, no sé qué tal. Elementos químicos. En cualquier campo que a uno se le ocurra. Aquí hemos puesto alguna cosa. Investigación. Decir investigación es decir todo lo que se investiga. Bueno, como yo he sido profesor de la Escuela de Minas, pues en prospección de yacimientos minerales, antes de hacer una inversión de 100 millones de euros para explotar una mina, pues hay que estar muy seguro que va a haber recursos suficientes. En este caso lo de menos es el método analítico, que hay métodos analíticos, sino que mucho más interesante que la muestra que metemos al aparato sea representativa del yacimiento. Porque si el aparato es buenísimo, pero el muestreo del potencial oculto del yacimiento se ha hecho mal... Como las encuestas electorales. Eso. Aquí el doctor ingeniero de telecomunicación, pues... No es sociólogo. ¿Eh? No es sociólogo. En análisis de suelos, bueno, pues esto puede servir para muchas cosas. Pues para producción de cualquier ganadera o tal, a ver qué nutrientes hay aquí, bueno, ganadera, de plantitas y estas cosas, o forense. El malo ha estado en determinado suelo, pero como todos los suelos tienen una composición química diferente, se lo ha llevado en el zapato, y luego le encuentran el zapato. Y analizando un trocito de barro del zapato, como la composición química de microelementos, no la mayoritaria, sino de los elementos traza, es totalmente diferente de un suelo a otro, pues saben que el malo ha estado en tal sitio. Quien dice eso, pues cualquier tipo de análisis forense habrán visto CSI. Bueno, eso lo hacen mejor que nosotros porque son muy listos.
Pero nosotros hacemos lo mismo que hacen los de CSI. Es decir, todas esas cosas que hacen los de CSI, pues aquí también, nada más que ellos lo hacen en 5 minutos lo que nosotros tardamos una semana. Pero por lo demás... Análisis de agua. Pues bueno, en fin, esto es facilísimo. Pues nos he puesto aquí pureza del silicio porque me ha apetecido. Porque el silicio, gracias al cual funciona este ordenador y estos teléfonos y tal, pues primero hay que obtenerlo con una pureza enorme. Hay que purificarlo terriblemente. De tal forma que tenga del orden de un átomo de impureza cada 1000 millones de átomos de silicio. Y claro, pues eso habrá que analizarlo de alguna forma, digo yo, ¿no? Pues así. O para ver los metales en el vino. No sé para qué se utiliza esto, pero lo he leído en internet y me ha hecho ilusión y lo he puesto. Sí, porque el vino contiene sodio, potasio. Por supuesto. Y es para localizar. Por supuesto. Sí, pero además posiblemente tenga otros elementos minoritarios, además de sodio. Pues... Pero bueno. Composición de pinturas antiguas. Bueno, pues esto, vamos a ver, si hablamos de compuestos minerales, es decir, hay dos tipos de pintura, las minerales y las orgánicas. O sea, actualmente, pues también sigue habiendo esos dos tipos de pinturas. Yo no soy experto en pinturas, ¿eh? Pero bueno, si nos vamos a las minerales, como veremos ahora a continuación, un mismo mineral de dos yacimientos diferentes tiene una composición de elementos traza diferentes. Con lo cual realmente podemos saber si un lapislázuli, supuesto que el lapislázuli se hubiera utilizado como pigmento azul, de qué mina procede, si procede de Pakistán, si procede de Galicia o si de dónde procede. Porque la cantidad de elementos traza que tiene es diferente. Y cientos de cosas. Vamos a citar una cosa pues que la vi en televisión y me hizo ilusión y dije, bueno, pues voy a ponerlo. Bueno, pues este fue un Medici que tuvo una segunda esposa que a su hermano, el excardenal Fernando I Medici, pues no le caía, a lo que parece, ¿eh? Todo esto son leyendas que yo no estaba allí, con lo cual no lo puedo asegurar. No le caía muy bien y bueno, pues aparte de eso, pues le apetecía hacerse por el poder. A lo que parece, pues murieron envenenados por arsénico, porque se ha podido recuperar, además de algunos pelos de barba, que no se encontró arsénico en los pelos de barba, lo cual es bueno, porque demostró que el envenenamiento nada más se fija el arsénico en la barba cuando se lleva mucho tiempo envenenándole a uno. Cuando te dan una dosis masiva en poco tiempo, pues no da tiempo a que se quede en la barba, pero sí en otros órganos vitales. Hubo suerte porque encontraron unos trozos de vísceras, de hígado en concreto, secas, pero bueno, y muy poca cantidad, del orden de 1 gramo, de muestra, y con eso determinaron pues que estos señores tenían en el hígado del orden, tanto la esposa como el Francisco I tenían en el hígado del orden de 25 miligramos de arsénico por kilogramo, que es lo suficiente como para que una persona se muera envenenada. Algo que no es estrictamente de luz, pero es que se derivó de forma inmediata de los aparatos de plasma, son el ICP-MS. El ICP-MS es la combinación de la vaporización por un plasma, pero la detección por un espectrómetro de masas. Y esto es todavía más potente. Fíjense, de todos es muy similar en número de átomos. Lo que pasa es que como estos átomos azules, esto es el sistema periódico, pero de los elementos, que aquí está el litio, el berilio, el hidrógeno. Los que no lo hayan visto nunca, que se olviden. Aquí están todos los elementos químicos. En la parte de abajo están los más pesados. Claro, como un átomo de wolframio pesa mucho más que un átomo de litio, pues cuando detectamos un átomo de wolframio pesa más. Entonces los límites de detección de los elementos que están por debajo, más pesados, son más pequeños. Pero del orden de... hablando para estos, de 1 picogramo por mililitro. Para los azules del orden de 0,1 a 1 picogramo por mililitro. Como necesitamos un picogramo de muestra, un mililitro de muestra aproximadamente,
pues esto quiere decir que somos capaces de detectar por ahí, de ese orden, del orden de 1 picogramo pues de wolframio, de molibdeno, también pues de cobalto, con este tipo de aparato. Así, por ejemplo, por poner algunos ejemplos, bueno, voy a terminar ya. He avanzado mucho menos de lo que quería, pero... A mí me da igual, pero... Bien, como ejemplo, bueno, pues ahí lo pone. Bueno, vamos a ver, el sílex pues es un material idóneo para fabricar instrumentos líticos. En Madrid hay miles y miles y miles de instrumentos líticos enterrados y no enterrados, que se va al campo. Vamos, de hecho hicimos una excursión donde la gente cogió instrumentos líticos, ¿no? Pero claro, cada yacimiento de sílex tiene una composición de microelementos diferente que las de otro yacimiento. De tal forma que, bueno, pues el sílex utilizado en Cueva Negra, Murcia, por los hombres similares a los Homo heidelbergensis, hace unos tal, pues se ha demostrado esto. Porque se han cogido allí en la cueva y se las ha analizado y se ha visto esto. Mientras que el sílex utilizado en Cueva de Arbedas, en Iñájero, hace unos 36.000 años, procedía en un 75% de lugares lejanos hasta 130 kilómetros. Y ya a la gente le gustaba viajar, hacer turismo en esa época. Bueno, esto es otro tema. Está muy relacionado, como ven, yo pongo muchos ejemplos relacionados con las piedras, pues porque es lo mío de toda la vida. Bueno, esto es cómo detectar, una forma de detectar determinados zafiros falsificados. Son zafiros auténticos, pero que les han dado el color añadiéndoles berilio y calentándolos. Entonces, para esto han utilizado una técnica muy curiosa, que es LA, ablación por láser. ¿En qué consiste esto? Pues consiste en echar un láser. Imaginemos que yo tengo aquí un anillo con un zafiro. Pues nada, me quito el anillo. Ya. Aquí está el zafiro. Bueno, pues nada, se lleva al laboratorio. Entonces a esto le enfocan un láser, un sitio donde no importe. Un láser que hace un spot, una marquita de 30 micras y de una profundidad de unas 2 o 3 micras de profundidad. Micra es la milésima parte de un milímetro, es decir, una cosa muy pequeñita, con lo cual la marquita que queda es invisible al ojo humano. Con esa, y eso se hace durante 10 segundos. Eso se vaporiza, se mete a un aparato y finalmente pues se puede ver las cantidades de los microelementos acompañantes a esa gema. Como esa gema no es igual a la gema que procede de Ceilán, que de no sé cuántos, que tiene diferentes composiciones de microelementos, pues se dice, hombre, si esto en Ceilán no los hay rojos, ¿cómo esto me sale la composición de Ceilán y en Ceilán no hay zafiros rojos? ¿He ido muy deprisa? Lo repito. Sí, ¿no? Que las han impurificado a posta. Las han impurificado. ¿Se ha pillado? Sí. Vale, esto, bueno, pues sería un gráfico de cómo esto se hace. Bueno, pues hay un tiempo previo al experimento propiamente dicho, de 5 segundos. Aquí se enchufa el láser y se empiezan a vaporizar la muestra, meterla en aparato y se van analizando berilio, galio, cromo, titanio, hierro y aluminio. Bueno, se podría analizar más cosas, ¿no? Ojo que esto es un gráfico logarítmico que va desde 0 hasta 1.000.000. Aquí está el 100, el 1000, el 10.000, el 100.000, el 1.000.000. Entonces, claro, el corindón, el zafiro, pues tiene mucho aluminio, porque es óxido de aluminio, y de esto pues sale muchísimo. De berilio pues sale muy poco, pero bueno, pues salen 8,4 partes por millón, que es más que de sobra como para analizarlo por este método, porque estamos realmente estamos en la capacidad de detección de los mejores aparatos está en la millonésima parte de la parte por millón. En la millonésima parte de la parte por millón. Esto es una trampa que también he hecho, es decir, he hecho varias trampas yo aquí en la presentación.
Una es meter el espectrómetro de masas, y ya que he metido el espectrómetro de masas, pues he dicho, bueno, pues más. Una de las formas de determinar la edad de rocas es, bueno, pues cuando se generaron esos preciosos picos de Guadarrama que tenemos ahí, cuando se generaron las rocas ígneas que los componen, o cuál es la roca más antigua y por lo tanto de toda la Tierra, y por lo tanto cuál es la edad de la Tierra. Bueno, pues esto se hace combinando la medida de isótopos de núclidos padres e hijos, cuando hay descomposición radiactiva. Determinados elementos que están en todo, es decir, sabéis que hay carbono 14 y que yo estoy lleno de carbono 14, es decir, yo soy radiactivo, y todos vosotros también, ¿verdad? Esto es la naturaleza, que esto está dentro de lo que es la naturaleza. Bueno, pues el potasio, porque todos tenemos potasio, el vino y lo que no es vino también, yo estoy lleno de potasio, yo estoy lleno de radiactividad, porque parte de mi potasio es potasio 40. Entonces, bueno, el potasio 40, que es uno de los isótopos del potasio, se va descomponiendo en argón 40. Si en una roca que no haya habido fugas ni del potasio original, ni haya habido entradas de potasio nuevo, ni haya habido fugas del argón que se ha generado, medimos la cantidad de potasio 40 y de argón, como esto se va generando en un proceso que a más tiempo se acumula más cantidad de argón, y somos capaces de medir la cantidad de argón presente en una roca actual que se cerró en un determinado momento. En un determinado momento no había nada de argón en esa roca. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, ha ido aumentando la cantidad de argón, pero se ha quedado aquí encerradito. Ahora voy yo, cojo esta roca y mido la cantidad del progenitor que aún queda, potasio 40, y del hijo formado, argón 40. Pues deduzco la edad de esa roca. Esto supone, en este caso en concreto, medir la cantidad de argón 40 por espectrometría de masas y la cantidad de potasio 40, de potasio total, perdón, por emisión atómica. Esto sí se hace por emisión atómica. O sea, la trampa no es del todo absoluta la que les he hecho, porque eso se hace por emisión atómica. Con esto terminamos. Es un nuevo, porque son 5 o 6 transparencias más, ¿te parece? Nada más, es completar la emisión. Bien, la aplicación más familiar de los espectros atómicos son las lámparas de iluminación. ¿Qué esto por qué? Bueno, pues el Sol da una luz muy bonita, es un espectro continuo, pero es muy ineficiente el Sol, porque el Sol realmente nada más da un 12% de... ¿Por qué? Porque todo esto es ultravioleta, que no ilumina, y todo esto es infrarrojo, que tampoco ilumina. Luego el Sol, la luz del Sol, tiene mucha parte de energía radiante que no sirve para iluminar. Pero no digamos ya las lámparas antiguas, que eran similares al Sol, las lámparas de filamentos de wolframio, que eran cuerpos negros basados en wolframio caliente, por lo cual el hélice de wolframio pasaba una corriente eléctrica que los calentaba, los ponía incandescentes, y eso desprendía luz similar a la del Sol, en el sentido de que son luces continuas. Este sería el espectro de una lámpara de wolframio. Fíjense, esta lámpara de wolframio da este trocito de visible y lo demás de infrarrojo. Una lámpara de wolframio tradicional tiene una eficiencia energética luminosa, en lúmenes, dependiendo de la temperatura de funcionamiento, nada más que entre el 1,9% y el 3,5%, es decir, totalmente ineficiente. Claro, ya se inventaron los tubos fluorescentes hace mucho tiempo. El tubo fluorescente da una luz mala porque no tiene todos los colores, no es ni en la proporción adecuada, no le sirve a los pintores ni a otras muchas personas que necesitan una luz totalmente fiable. Pero un tubo fluorescente es mucho más eficiente y un tubo fluorescente lo que da son espectros de emisión atómicos, que luego los veremos, ahora dentro de un poco. Bueno, aquí tenemos una lista de incandescente de 5 a 15 lúmenes vatio, halógena, que es otro tipo de incandescente de 16 a 35, el LED, mucho ojo, porque hay LED buenísimos
de 150 lúmenes vatio, pero hay, o puede haber LED en el mercado, pues no tan buena. Aquí lo que manda, no en cuanto a calidad, sino en cuanto a rendimiento, eficacia energética, es los lúmenes por vatio. Otra cosa es el coste de instalación y otra cosa es el coste de mantenimiento. Son 3 costos: lúmenes por vatio, instalación, mantenimiento. Y el mantenimiento está relacionado con la vida de esas lámparas. Bueno, lo peor desde luego son las incandescentes, con diferencia, pero las de mercurio alta presión, que son las que hay ahí en la calle, las de mercurio a muy alta presión, que a lo mejor también están ahí en la calle, la fluorescente compacta, la fluorescente compacta es esta, la fluorescente clásica, que son mercurio a baja presión, los halogenuros metálicos, que son mercurio con argón, el sodio a alta presión y el sodio a baja presión. Y aquí están sus rendimientos tal. El sodio a baja presión es la mejor, pero es una luz amarilla que todo se ve amarillo o negro. No, porque es que nada más emite amarillo. Entonces, aunque no se fijen mucho en esto porque quiero ya terminar. Bueno, hay 2 cosas interesantes, además del dinero, que son la temperatura de color de una iluminación y la calidad cromática. Y bueno, pues aquí mire, esto es una lámpara de xenón, que son muy buenas, son muy parecidas a la luz solar, es un espectro continuo, muy continuo. Esta es una luz malísima, que es la de sodio, pero es la más económica en cuanto a rendimiento energético. Nada más da un color amarillo, pero es energéticamente la mejor, ¿no? La de más lúmenes por vatio. Y luego cuestiones intermedias, pues están la lámpara de halogénuros metálicos, la lámpara de alta presión de sodio, los LED, determinada lámpara de LED que llevan pues 2 partes. O sea, esto ya vemos que no se parece a lo del Sol, sino que es una superposición, entre comillas, de un espectro continuo, que es este fósforo, que es un granate de itrio y aluminio, dopado con cerio, con la propia emisión del LED ¿cómo se llama esto? Porque no me sale. Nitruro de indivalia. Nitruro de indivalia. El chico es que ha hecho la tesis con estas cosas. Y ya está, hemos terminado. Con esto seguiremos el próximo día. Sí, ahora vamos a hacer muchos espectros, o sea, muchas demostraciones. Bueno, vamos a empezar por hacer, aunque esto tendríamos que salir a la calle. Sí, pero es que en la calle, vamos a ver, primero las de aquí y luego ya veremos las de la calle, ¿vale? No con todo se ve igual de bien. Estos son espectroscopios. Vamos. Con estos vamos a ver algo similar. Vamos a ver algo similar a esto que voy a poner aquí. Algo similar a esto. Nada más que en vez de llamas, en que nada más nuestras fuentes no van a ser esas, porque ahí tiene una llama, en fin. Vamos a ver de fuentes de lámparas de descarga. Esto es un espectroscopio, muy simple, nada más que de unos 50-100 euros. De aquí hasta 1.000.000 de euros. Vale, ¿no? Esto tiene una parte que se estira y se encoge. Tiene 2 extremos negros. Pues el ojo hay que ponerlo por la parte en que se estira y se encoge. ¿Por dónde está el tornillo? Y esto estirar y encoger es para enfocar. Enfocar. Entonces, bueno, pues esto se hace como con una escopeta o como con unos prismáticos. Si quiero verte a ti, no voy a enfocar para allá, ¿verdad? Si quiero ver esta luz, pues me pondré debajo de ella mirándola a ella, no aquí, a ella. Entonces, bueno, hay unos que se ven mejor y otros que se ven peor. Saliendo a la calle, si las lámparas Sí. son de otro elemento químico, se ven distintos espectros. Es decir, hay Tipo de lámpara. dentro de las lámparas de la calle hay muchos tipos de lámparas. Sí. Este os lo... Tú te tendrás que poner aquí con el... Por el largo.
conviene que os levantéis. Mientras tanto voy preparando otro experimento. Sí, hay unos que se ve mejor y otros que se ve peor. Si después de que 2 personas han llegado a la conclusión de que no ven nada, que se lo pidan a otra que sí haya visto mejor.